Amén. Cristo Jesús es nuestra roca inconmovible, la roca eterna de salvación, y su palabra también nos enseña que aquellos que escuchan la voz de Dios, Jesús diciendo esto en Mateo capítulo 7, serán sabios como el que construye o edifica una casa sobre la roca. Y como creyentes entendemos y comprendemos de que Cristo es nuestra roca, es la palabra de Dios, es el logos, es el verbo, y edificamos y construimos nuestra vida sobre él. Y qué privilegio tan grande que tenemos esta mañana de congregarnos y ser recordados de esta verdad por medio de lo que cantamos, ¿no? Es un gran privilegio, así que bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gozo para nosotros cantar a nuestro Señor, exaltar a nuestro Señor, adorar a nuestro Señor, no solamente con lo que cantamos, sino también con lo que leemos y oramos. Así que quiero invitarte a que puedas ir al libro de Hebreos, y mi anhelo y mi deseo esta mañana es que nosotros podamos salir muy animados de nuestro tiempo en la palabra de Dios, confiando en el Señor, descansando en el Señor, que nuestros corazones ardan apasionadamente por Él y su palabra. Estudiaremos entonces esta mañana los versos 1 y 2, y antes de poder orar y leer, diré algunas cosas para recordarnos que son importantes en el estudio de esta carta. Y lo que veremos en los primeros versos de la carta a Hebreos es una declaración de apertura del autor, y podríamos decir que el autor está resumiendo en sí toda la carta en estos 4 versículos. La semana pasada estudiábamos de que la carta a los Hebreos es un sermón, es una carta que estimula al creyente a la perseverancia y a la fe, a depositar su confianza en el Señor. Es un sermón exultativo que exalta y glorifica a Dios, a Cristo, pero también es un sermón exhortativo que nos lleva, nos obliga, nos empuja a poner nuestra mirada en el Señor. El Hebreos es un libro de perseverancia, de fe, y te anima a adorar a Dios por quien es, te hace poner tu mirada en el Señor, nos advierte a no abandonar y dejar al Señor y continuar nuestro caminar con perseverancia y fe. Quiero pedirte que si podemos orar para que Dios sea glorificado enormemente por medio de la proclamación de su palabra. Padre, te agradecemos el privilegio, Señor, que tenemos esta mañana, Señor, de adorar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor. Que podamos, Señor, ver, Señor, a ti, Señor, mientras hablamos y proclamamos y exaltamos tu nombre en tu palabra, Señor. Que tú, Señor, nos hagas ver, Señor, quién eres tú. Nuestros corazones tiemblen, Señor, ante ti, y podamos humillarnos ante el gran Dios. Podamos doblegar nuestras vidas y nuestro ser ante el Cristo resucitado. Ayúdenos, Señor, a perseverar en nuestro propio caminar, en nuestra fe, en nuestras luchas, Señor, en nuestras propias batallas, Señor, a recordar, Señor, quién eres tú y lo que has hecho, y cómo eso impacta profundamente nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, por medio de la predicación de tu palabra, para la gloria de tu nombre, por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerda que los creyentes a los que va dirigida esta carta están luchando con algún tipo de persecución, y el pastor que escribe esta carta, el autor de la carta a los Hebreos, tiene una preocupación pastoral, quiere animarlos en su caminar de fe. Están considerando, debido a la lucha que están experimentando, regresar a un lugar donde tengan seguridad. Están luchando con la tentación de aferrarse a sus creencias antiguas simplemente por el hecho de que están más seguros. Y si están sufriendo, están bajo ataque, bajo persecución, sus vidas están corriendo peligro, por tanto podrían estar luchando con miedo de vivir y proclamar esa fe. Tienen temor de las consecuencias de proclamar su fe. Es muy probable que estos hombres y mujeres, algunos de ellos están luchando con algún tipo de insatisfacción en sus corazones, porque piensan, ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿Dónde está Dios en esos momentos en los que sufrimos y somos perseguidos a causa de su nombre?
Quizás están luchando con queja en sus corazones y se están viendo tentados, obligados, presionados a regresar a los rudimentos antiguos, a la tradición religiosa de la que salieron, simplemente porque tienen temor en sus corazones, preocupaciones reales en sus corazones por sus vidas, pero están siendo perseguidos y obligados a ceder ante tal tentación y tal preocupación. Quizás comparan su vida anterior con la vida que están viviendo hoy y miran la dificultad y miran el sufrimiento y miran la persecución y están tentados a decir, quizás estábamos mejor antes, ¿no? Como el pueblo de Israel, tendemos a ser sumamente mal agradecidos, ya que después de ser liberados de la esclavitud, tentaron a Dios diciendo estábamos mejor en Egipto. Y muchas veces somos así. Las dificultades simplemente son un colador en donde las dificultades nos muestran la necesidad real de nuestro corazón. O tú te postras y adoras al Señor debido a la dificultad, o tú te quejas y te alejas del Señor debido a la dificultad. Solo está probando la dificultad lo que realmente está en nuestro corazón. Quizás estos creyentes están luchando con algún tipo de seguridad. Están siendo tentados a aferrarse a algún tipo de rudimento o algún tipo de seguridad superficial. Que eso es básicamente lo que la religión falsa ofrece, un tipo de seguridad que no es Dios. Y lo que vemos en estas circunstancias, estos cristianos luchando, se están sintiendo presionados por las circunstancias, están siendo acorralados por las crisis. Y tú puedes ver esa situación en tu propia vida. Las presiones de las circunstancias muchas veces nos obligan a buscar áreas de seguridad. Cuando vemos que las circunstancias atacan nuestra seguridad, estamos buscando quizás descanso, y lo que Dios está provisionando para nuestras vidas son momentos de turbulencia para confiar en Él. Y pensamos que Dios ha sido infiel con nosotros y nos vemos tentados entonces a buscar seguridad en algo más y no en Él. Descanso en algo más y no en Él. De igual manera, hermanos, que los hombres y mujeres a los que iba dirigida esta carta, de igual manera nosotros necesitamos escuchar este mensaje para no apartarnos, para no cambiar nuestra percepción, para no mover nuestra mirada del Señor, aferrarnos a Él y poner nuestra mirada completamente en Él. Tú y yo quizás estamos enfrentando muchas presiones hoy, quizás sintiéndonos acorralados hoy, con temor hoy, con inseguridad hoy. Y lo que el autor de Hebreos quiere decirte es que el único lugar donde tú puedes encontrar seguridad, confianza, descanso es en el Señor. Quizás hoy estamos cediendo a las ideas de este mundo, quizás hoy estamos cediendo a los pensamientos de este mundo, porque pensamos que quizás ahí podremos encontrar descanso y seguridad, pero el Señor quiere que entiendas que no encontrarás seguridad en otro lugar que no sea en la roca que es Cristo. Amén. Ahora, pensando en esto, quiero invitarte a leer Hebreos 1, versículo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos, pero esta mañana estaremos solamente en el versículo 1 y en la primera parte del versículo 2. Honrando la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén. Entonces, lo que acabamos de leer es la declaración de apertura del autor de Hebreos. Y hoy vamos a meditar en los primeros 2 versículos. Y si has estado por mucho tiempo en el cristianismo, quizás habrás notado algo que es muchas veces obvio en muchas circunstancias, en muchas iglesias: el flujo de personas, ¿sí? Quizás personas con las que compartes muchas veces al inicio de su cristianismo y su vida cristiana,
en algunos meses ya no están, se han ido. Hay un flujo constante muchas veces en las iglesias. Personas que son inconstantes en su ánimo, personas que son inconstantes en su fe, en su compromiso con el Señor y con la iglesia. Hemos visto eso y lo hemos experimentado por muchas veces en nuestra propia iglesia. Lo más probable es que has escuchado o conocido personas que han regresado a un tipo de ritualismo. En la escuela dominical, Luis nos decía que personas podrían regresar, ¿no?, del cristianismo al catolicismo. Pues son cosas que pueden pasar. Y quizás has conocido una persona así, pero generalmente lo que hacemos cuando estamos insatisfechos con el Señor es que empezamos a llenar esos vacíos en el corazón y en nuestra teología con cosas o rudimentos para que nos sintamos más cómodos. Quizás personas regresan a la seguridad del ritual y la obra porque tienen una falsa percepción de quién es Dios. Incluso esa insatisfacción nos hace adoptar rituales en el cristianismo, tal como quizás llegar a judaizar el cristianismo y hacer las fiestas de los judíos y hacer todo lo que la ley exige para un judío para sentir un tipo de seguridad y confort en nuestra vida. Y terminamos haciendo un híbrido entre una mezcla entre fe, confianza y descanso y obediencia a la ley de Dios, pero también incluyendo rituales, experiencias y cosas para sentirnos seguros de que estamos haciendo algo y que lo estamos haciendo bien. Generalmente podríamos definir el cristianismo como algo místico, mágico, esotérico y animista. Esa quizás sería la definición más general para todo el cristianismo latinoamericano y nicaragüense. Un cristianismo más místico, más mágico, más esotérico, más animista. En lugar de confiar en la palabra de Dios, nos volvemos más como chamanes en las iglesias. Y básicamente pervertimos el evangelio porque pensamos que el evangelio no es suficiente, que la palabra no es suficiente, que predicar la palabra de Dios no es suficiente, que necesitamos administrarle algo más carente en la misma palabra de Dios. Por eso tiene servicios enteros dedicados a administración de hombres que se pasan riendo en todo el servicio. Dicen, esta es la risa santa. Tiene servicios enteros así, dedicados solamente a eso, a reír a carcajadas. O servicios donde los pastores sanan a las personas enfermas golpeándolas. O caminando sobre ellas porque ellos son los ungidos y no pueden pisar la tierra donde están. Quizás por eso tenemos tantos pastores bañando literalmente a sus miembros con ace. Que no les dé risa, porque es cierto. O tienes a un montón de creyentes buscando cómo ser bañados en aceite, porque si no son bañados en aceite, entonces Dios no podría protegerlos ni bendecirlos. Hemos mezclado tantas cosas. El animismo de las tribus las hemos mezclado con el cristianismo. Los rudimentos del catolicismo lo hemos mezclado con el cristianismo. ¿Cuántos creyentes, y no estoy en contra de tener una Biblia en tu casa abierta en el Salmo 91, pero cuántos creyentes tienen esa Biblia pensando que si no está abierta en el Salmo 91, Dios no podría bendecir tu casa? ¿Cuántas iglesias enfatizan al final de un servicio recitar un texto bíblico como un mantra, porque si no lo hacen, definitivamente Dios no podría bendecirles ni cuidarles? Y no estoy en contra de que la iglesia pueda recitar un texto bíblico. El punto es que le atribuimos poder a las cosas que hacemos y decimos, en lugar de confiar en el carácter de Dios. ¿Cuántos creyentes que conocemos, quizás, y quizás eres tú, se ha decidido decretar y declarar tantas cosas con su boca porque ha creído que en sus bocas tiene poder? Prefiere creer en el poder de sus palabras que creer en el poder de la palabra de Dios. Cuando yo era joven, no hace mucho, la espiritualidad de los cristianos se medía si este cristiano hablaba en lenguas, si este cristiano danzaba en la iglesia, y si este cristiano, más adelantito, iba o no iba a un encuentro espiritual. O sea, no importaba si este cristiano vivía la manera más absurda y ridícula
del cristianismo viviendo en pecado, en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, pero si este cristiano danzaba y hablaba en lenguas y iba a retiros, esta era la persona más espiritual sobre la faz de la tierra. Ritualismos. Por eso, en lugar de prédica, lo que tenemos en la mayoría de los púlpitos son predicaciones superficiales. No puedes decirle a la audiencia que es pecado encontrar un Dios santo, porque la audiencia se te va a ofender. Por eso tienes prédicas acerca del valor del hombre, humanistas. Tú puedes, tú tienes todo, tú eres un rey, eres un príncipe, una princesa del Señor. No somos más pecadores, no ofendemos más a Dios, simplemente somos víctimas de demonios. Vengan aquí todos los que quieren que les saque el demonio de alcoholismo. Vengan aquí todos los que quieren que les saquen los demonios de pornografía. No, tú eres el pecador, involucrado en pornografía, involucrado en adulterio, pero no prediques así, pastor. Se te va a ir la gente. Hemos cambiado la Biblia por cuentos y chismes. Hemos cambiado la Biblia por predicar acerca de las cualidades del pastor, de sus recursos. Y me tomé la tarea de revisar varias prédicas de varios pastores de Nicaragua. Y honestamente ni siquiera tengo ganas ni deseos de mencionarlos. Y vagando por las redes encontré más prédicas y más caos. Un pastor predicando acerca de que Dios lo mandó a construir una bodega para que él pudiera meter en esa bodega sus Ferraris. Y toda la gente aplaudiendo al pastor porque construyó la bodega. Y ahora está esperando que Dios les provea sus Ferraris, Maseratis, todas las cosas que pudiera imaginarse. Y la gente aplaudiendo y aplaudiendo y aplaudiendo. Hemos cambiado el servicio y la centralidad en Dios en un show. Las prédicas están dirigidas a cabras. Ese es un circo, no centrado en Dios, no en su santidad. Por pastores que quieren ser más coaches espirituales, motivadores espirituales, influencers espirituales, en lugar de hacer su trabajo. Lo que quiero recordarte, iglesia, es que el Evangelio informa y da forma a lo que hacemos y el cómo lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio, la palabra de Dios, informa, da forma a lo que hacemos y el cómo debemos hacerlo. Por eso mirarás en la mayoría de las iglesias, y no en todas, por supuesto, pero en lugar de tener un púlpito, tienen una mesita para que esto sea más atractivo para la gente moderna, ¿no? Somos modernos, tenemos mesitas, no tenemos púlpitos, los púlpitos son anticuados. No necesitamos subir con una Biblia, lo que necesitamos es simplemente fluir. Por eso es importante la manera en cómo el autor de Hebreos inicia su sermón. Necesitas ver el tema central de todo el libro y lo ves en la introducción. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y lo notarás mientras avanzamos en Hebreos, de que el autor está diciendo Jesucristo es superior. Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a Aarón, Jesucristo es el sumo sacerdote, es un sumo sacerdote superior. Y lo que nos está diciendo el autor es que Jesús es el mejor mediador. Jesús es mejor, un mejor mediador de un mejor pacto. Las ceremonias y los ritos eran sombra de Jesús mismo, y el autor de Hebreos está haciendo hincapié en la supremacía y la suficiencia de Jesucristo. Por lo que sería una total tontería desviar nuestra atención hoy de lo que cantamos, de lo que oramos, de lo que predicamos. Sería una completa tontería, una necedad, buscar algo más, predicar algo más que no sea a Cristo y este crucificado. Sería un abuso de llamarnos pastores, ministros, si estamos buscando cómo alimentar al pueblo de Dios con comida chatarra en lugar de alimentarlo con la palabra de Dios. Tristemente lo que tenemos en la iglesia cristiana nicaragüense hoy por hoy, incluso quizás es tu caso, es simplemente hombres y mujeres obesos de mentiras, pero no están alimentados con la palabra de Dios. Están acostumbrados a comer basura y no la verdad del Señor. Hace mucho tiempo alguien invitó a alguien acá a la iglesia. Me contaba
creo que por protección para mi corazón, se me olvidó quién me contó esto. Y no es que no quiero citarte, simplemente lo olvidé. Me decía que invitó a alguien, me estaba contando, fíjese pastor que invité a un amigo, palabras más, palabras menos, y esta persona le dije, ¿te gustó la iglesia? Sí, me gustó la alabanza, la gente es bien amable, bien cariñosa, lo que no me gustó es la prédica. Y la persona le dice, ¿por qué? Es que ahí solo leen la Biblia. Entonces yo no sabía en ese momento si sentirme contento o sentirme ofendido. Realmente preferí sentirme alegre. Haríamos mucho más de lo que muchas iglesias hacen hoy, porque ni siquiera abren la Biblia. Podríamos simplemente pensar de que estamos haciéndolo bien, ¿sí? Cuando miramos Enlace, que no es algo que recomiendo, o cuando escuchamos las radios nicaragüenses, no es algo que recomiendo. Cuando leemos los libros en las estanterías con la etiqueta cristiano, te darás cuenta que la mayoría de estos programas en radios cristianas y con el título o con la etiqueta de cristiano, realmente no lo son. Son cristianismos disfrazados de cristianos, pero cristianismos superficiales basados en los hombres, no en la verdad del Evangelio. Vamos a Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. La semana pasada decíamos que Hebreo es un libro teocéntrico. Hay 68 referencias a Dios en este libro. Y el primer verso nos dice que Dios es quien ha tomado la iniciativa de comunicarse. Dios habla y Dios se comunica. Dios habló en el pasado y nos dice que lo hizo por medio de profetas. Y esta expresión no está refiriéndose solamente a algunos profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Es una referencia a las Escrituras en el Antiguo Testamento. Dios ha hablado en el pasado y Dios sigue hablando hoy. Por eso el verso 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dios sigue hablando. ¿Por qué el afán de cerrar la Biblia? ¿Por qué el afán de testificar de nuestras cualidades cuando Dios continúa hablando? Sigue hablando y la voz de Dios sigue siendo más importante que la voz de los hombres. Amén. Sigue siendo más importante que la voz de la cultura. Amén. Sigue siendo más importante que cualquier voz que pudiera levantarse hoy. Llámese feminismo o cualquier tipo de apelativo que termine con el ismo, cualquier creencia filosófica, sigue siendo una voz insignificante para ser escuchada. ¿Por qué? Porque Dios continúa hablando y habla a su pueblo y habla por medio de su Hijo Jesucristo. Miremos un cuadro comparativo entre el verso 1 y el verso 2 y voy a recalcar esto más adelante. El autor de Hebreos nos está diciendo que como Dios está hablando hoy por medio de Cristo, el Antiguo Testamento ya no es necesario. De hecho, para la audiencia, se cree que era enteramente judía, tenían un gran aprecio por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En el versículo 1 tenemos Dios habiendo hablado, en el versículo 2 nos ha hablado hace mucho tiempo, en estos últimos días, en muchas ocasiones y de muchas maneras, por su Hijo, a los padres por los profetas, a nosotros nos ha hablado por su Hijo. Lo que está diciendo el autor, y quizás debemos entender esto, esa es una carta pastoral que tiene un énfasis grande en el discipulado. Su propósito es alentar al creyente, llamarlo a la madurez, a la perseverancia, al crecimiento espiritual, a tener una percepción clara y profunda de quién es Dios y quién es Cristo. Por supuesto puede ser usada esta carta para medios evangelísticos, pero el propósito primordial, como la leemos y la entendemos, tiene un propósito discipulador en el creyente, hacerlo caminar en el Señor. Y en estos primeros versos los que el autor quiere hacernos ver y alentarnos a ver es a Dios mismo hablando con su pueblo, comunicándose con sus hijos, pero haciendo que un énfasis por medio de quién, de Cristo Jesús. Dios está hablando a su iglesia por medio de Cristo, por medio del Hijo. Él es el tema central. ¿Cómo sabemos esto? Más adelante él dice, es el Dios mismo. Cristo es Dios mismo. Y nos está diciendo que Dios está hablando a su iglesia, a su pueblo, por medio de Cristo. Dios sigue hablando, iglesia, hoy.
Dios habla y se comunica revelando así su voluntad y sus caminos. Dios está hablando. Ninguno de nosotros puede decir que desconocemos o ignoramos lo que Dios ha dicho, porque tenemos un maravilloso libro que nos ha sido dado y Dios está hablando por medio de él. Y en ese libro, el centro de ese libro es Cristo. Entonces, Dios habla y se comunica revelando así su voluntad y sus caminos. Y lo que nos está diciendo aquí es que la voluntad de Dios es que nosotros podamos ver a Cristo y poner nuestro enfoque en Cristo. Nos está alentando a la perseverancia, al crecimiento, a la madurez, a tener una percepción más clara y profunda de quién es el Señor. Ninguno de nosotros puede alegar ignorancia, pues Dios se ha revelado, no solo en esta revelación especial que llamamos palabra de Dios, no solo en la revelación de Cristo Jesús, pero también en la revelación general. Mira lo que dice Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto, como dice, con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Deberás notar que para los escritores de la Biblia, para los receptores originales de la Biblia, no hay ninguna duda de la existencia de Dios. No es lo que están discutiendo. Es una declaración que está entendida en sus palabras. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No hay una discusión acerca de que si Dios existe. Lo están asumiendo. Y los autores del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento lo entienden así. Desde la creación puede verse la evidencia de un Dios. Así que nadie tiene excusas. Tú no tienes excusa delante de un Dios santo. Puede ver esa revelación natural o revelación general en el Salmo 19 y puedes ver esa revelación específica y especial también en el Salmo 19. Mira lo que dice el Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra están anunciando la gloria de Dios día a día. ¿Sí? Más adelante en el versículo 7, el salmista empieza a hablar sobre la revelación especial de Dios, su palabra. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. No hay dudas de que ellos están entendiendo de que Dios se comunica, Dios ha hablado, y Dios ha enseñado y ha mostrado sus caminos y sus preceptos. Ninguno de nosotros puede alegar ignorancia delante de un Dios santo, porque Dios ha entregado su palabra para ser obedecida. Es importante entender que si Dios en su soberanía no hubiera decidido hablar, si Él en su inmensa sabiduría no hubiera elegido comunicarse, no habría forma de que tú y yo conociéramos a Dios. Lo cierto es que Dios ha decidido en su magnánima gracia hablar y comunicarse para instruirnos, para guiarnos y comunicarnos su voluntad y sus caminos. Dios ha hablado. El autor no está discutiendo la existencia de Dios, la da por sentada. El autor no está discutiendo si el Antiguo Testamento tiene o no tiene autoridad, la da por sentada y está diciendo Dios habló en el pasado, en su palabra, y sigue hablando hoy en su palabra por medio de Cristo. Todo gira en torno de Cristo. Claramente nos está diciendo que Dios ha hablado y continúa hablando. Ahora piensa en eso, que somos los cristianos, somos los que más ignoramos al Señor, porque somos los que menos leemos la Biblia, somos los que menos aplicamos la palabra de Dios.
Nos jactamos de la experiencia, del conocimiento, pero leemos muy poco las Escrituras. Quizás algunos de ustedes dirán, no, yo sí la leo, está bien, pero ¿la aplicas? Porque el punto es la aplicación de la verdad de Dios y decimos llamarnos cristianos, que amamos a Cristo y muy difícilmente tenemos un devocional decente en nuestra semana. Muy difícilmente nos encontramos orando las Escrituras. Muy difícilmente muchas veces nos encontramos cantando la palabra de Dios, cantando canciones que hablan del carácter de Dios. Hermanos, Dios ha hablado y sigue hablando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia en su totalidad es la revelación de Dios sobre sí mismo. No hay manera que podamos conocer a Dios si no es por su palabra. Él nos ha declarado quién es Él por medio de su palabra. Él nos ha dicho qué es lo que puede hacer por medio de su palabra. Dios sigue hablando hoy. Y en este tiempo nos está hablando por medio de Jesucristo. Permíteme recordarte palabras de Jesús en Juan 5:39. Dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Nota lo que Jesús está haciendo. No está negando que por medio de las Escrituras no puedas tener vida eterna. Pero está diciendo algo más también. En ellas las puedes tener. ¿Y por qué? ¿Por qué en las Escrituras puedo tener la vida eterna? Porque pareciera que Jesús está diciendo que no. No, está diciendo que sí, pero estas Escrituras revelan un camino y una centralidad. Cristo Jesús. En ellas, dice Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. Y si sigues continuando leyendo, encontrarás este texto que dice, es por medio de mí que tienes vida eterna. Cuando Jesús iba de camino a Emaús con sus discípulos, lo vimos hace algunas semanas, Lucas 24:27, comenzando por Moisés, continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a quién, a Él mismo, en todas las Escrituras. El autor está diciendo que si ellos examinan las Escrituras, si ellos pueden ver a Cristo, si ellos van al Antiguo Testamento y se encuentran con todas estas ceremonias, todas estas fiestas, todos estos mandamientos, se encontrarán con la ley. Y ellos se ven tentados por las dificultades de su vida a regresar a esto. Le estás diciendo que si lees el Antiguo Testamento te encontrarás con Cristo. Así que no tienes razón para volver a ello. Porque todo el Antiguo Testamento está apuntando en una sola dirección. Volver al Antiguo Testamento sería negar a Cristo. En el sentido en cómo ellos están regresando. Quieren la seguridad del rudimento. Quieren la seguridad del judío. Pero no quieren a Cristo. Él está diciendo, si tú lees el Antiguo Testamento y lees todo el Antiguo Testamento y te encuentras con las ceremonias, las genealogías, las fiestas, los mandamientos, la ley, todas de ellas están apuntando en una sola dirección y es Cristo. Entonces, si estás buscando algún tipo de seguridad, algún tipo de estabilidad, si quieres regresar a la seguridad antigua, estarías despreciando la verdadera seguridad que solo se encuentra en Cristo, porque todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia Él. El autor de Hebreo no está diciéndonos que el Antiguo Testamento está desfasado, no es el énfasis del autor. Él está diciendo que el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento, es autoridad del Señor, pero tiene un cumplimiento. Es palabra de Dios, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, inspirada por Dios, es revelación de Dios y tiene autoridad de Dios, pero debe verse y entenderse a la luz de su cumplimiento en Cristo Jesús. Hoy sigue hablando por medio de su Hijo. La audiencia original de los hebreos creería que el Antiguo Testamento era autoritativo, que era la palabra de Dios. Pero lo que estaban haciendo al regresar a la seguridad del judaísmo era negar el testimonio del Antiguo Testamento y el cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Ese cumplimiento en su vida, en su obra, en su enseñanza. Aquí el énfasis del autor de Hebreos es la culminación en Jesús, el cumplimiento en Jesús de toda la revelación anterior. Es decir, lo que quiero enfatizar es que si nosotros leemos el Antiguo Testamento y salimos pensando que nosotros somos los héroes del Antiguo Testamento, algún tipo de linaje de rey, escuchaba, no sé realmente si es pastor o qué, pero decía,
los músicos, los ministros de alabanza, que son los nuevos levitas, y no creo en eso completamente, no debemos ofrendar. ¿Por qué? Dice, y se va al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, los levitas no ofrendaban porque a ellos se les daba. Yo dije, wow, qué impresionante cómo no podemos ver que todo esto que Dios está haciendo en el Antiguo Testamento está apuntando en dirección de una sola persona. Y no somos nosotros. Tú no eres David venciendo tus gigantes. Tú eres el pueblo cobarde que no quiere enfrentar al gigante. David está representando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos robamos las historias pensando que las historias tratan de nosotros. Y el Antiguo Testamento, hermanos, nos habla a nosotros, nos informa a nosotros sobre alguien mucho más importante. Y el autor de Hebreos dice, Él es superior a todas estas imágenes del Antiguo Testamento. No te conformes con la sombra. El Antiguo Testamento tiene un cumplimiento en Jesucristo, en su vida, en su obra, en su enseñanza, en su regreso. El autor de Hebreos dice que Jesús está sentado en el trono. Debemos ver la Biblia a la luz de esta interpretación en Cristo Jesús. Dicho de paso, revisé algunas prédicas de algunos pastores más famosos aquí en Nicaragua, algunos de ellos predicando el Antiguo Testamento, cero Cristo en toda su predicación. Buenos quizás consejos morales. Hasta ahí podría definir una prédica del Antiguo Testamento de la mayoría de estos pastores, porque no están predicando a Cristo y a este crucificado. Se trata de lo que nosotros podemos hacer en nuestra propia fuerza y nuestra propia capacidad. Hemos sustituido el Espíritu Santo con nuestra fuerza moral. Y eso es lo que ha hecho el cristianismo en esos días. Dios sigue hablando, iglesia. Permíteme ilustrarte de por qué digo no te conformes con las sombras. Y deja de darte una ilustración sobre esto. ¿A quiénes les gustan la manzana? No me digan yo, solo levanta la mano si quieres. ¿Te gustan las manzanas? Te voy a invitar a una. Ahora quiero enfatizar que es una ilustración, ¿ok? Para que al final del servicio no me digas, mire, vengo por mi manzana. Si te gustan las manzanas, ese es un árbol, es un manzano. Y quiero invitarte a una, así que quiero invitarte a que tomes una manzana, pero la tomes de la sombra. De la sombra del árbol de manzana. Eso es lo que hacemos cuando queremos aferrarnos a la sombra en lugar de en este caso, la manzana. Eso es lo que hacemos cuando queremos aferrarnos a los rudimentos antiguos. Que tenemos que hacer la fiesta de los tabernáculos, pastor. Y todas las cosas demás. Estás mordiendo la manzana de su sombra, pero no estás disfrutando a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que pasa cuando venimos a ver la ley del Dios y pensamos que son normas simplemente estrictas y que tenemos que cumplirlas en nuestra moralidad y legalismo, pero se nos olvida que está mostrando a Cristo. Dios nos habla hoy por medio del Hijo. Dios nos habla en el Hijo. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, infalible, inerrante, suficiente, autoritativa. Los que desprecian la palabra escrita, decía Thomas Watson, menosprecian a Dios mismo, cuyo sello lleva, desprecian el edicto del rey, es una afrenta a la persona del rey. Vemos en los versículos 1 y 2 de Hebreos continuidad y discontinuidad. Continuidad a saber que Dios continúa hablando hoy, y hay un valor, un elemento de discontinuidad, porque ahora no habla por medio de profetas.
en el sentido del Antiguo Testamento. Dios habla hoy por medio de Cristo en su palabra. Dios continúa hablando hoy por medio de la palabra, por medio del Logos de Dios, Cristo mismo. Mira lo que dice Juan 1, versículo 1 al 4. En el principio, y leeré la Nueva Traducción Viviente, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Amén. Si aún tenemos dudas de quién está hablando el apóstol Juan, mira lo que dice el verso 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto, dice, su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, a Cristo Jesús. ¿Notas la similitud del autor de Hebreos en su prólogo? Diciendo, Dios ha hablado y habló hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Hermanos, no tiene sentido que leamos las Escrituras sin ver a Cristo, o llegar a la conclusión de la grandeza y la excelencia y la adoración a este Cristo crucificado, resucitado, que ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Ambos testamentos están declarando a Cristo, su obra, su plan, su misterio y su propósito. Qué importante es recordar esto, porque vivimos en una época en donde se nos presiona para abandonar las Escrituras, donde se nos presiona para rechazar las Escrituras. Tristemente, muchas iglesias han abandonado las Escrituras, haciendo una exégesis narcisista de las Escrituras. ¿Qué quiero decir con exégesis? Exégesis, la interpretación, sacar lo que el texto dice, y con narcisismo, pues creo que es una palabra bastante común, centrada en la persona, ¿no? Se trata del ego, de la personalidad. Es un énfasis en las personas y sus cualidades en lugar de la persona de Cristo. Se trata sobre los logros de los hombres y no se trata sobre los logros de Cristo en la cruz del Calvario. Es una exégesis humanista, llamándola de otra manera, porque está enfocada en los hombres meramente y no en Dios y su gloria. Está enfocado en los deseos humanos, en los logros humanos, en las emociones humanas y no en la gloria de Dios. Por eso tenemos sermones repletos hablando acerca de tus cualidades, de tu grandeza, pero no de tu pecado. Vivimos en una época en donde las iglesias están fascinadas con Dios me reveló, en lugar de escuchar decir, así dice el Señor en su palabra. Vivimos en una época en donde la cultura cristiana espera una revelación fresca y nueva de la palabra de Dios. En lugar de clamar, muéstranos la palabra de Dios, muéstranos a Cristo, trae el libro, trae el rollo. Pastor, no queremos escuchar tu testimonio, nos encantaría en otro momento, pero ahorita explícanos la palabra de Dios. Muéstranos a Cristo. Llévanos al Evangelio. No queremos saber sobre tus cualidades, sobre tus vehículos, sobre que quieres construir un hangar para meter tus aviones. No nos interesa eso, pastor. De hecho, huye de esos pastores, porque solo están pensando en ellos, en su gloria y su honor. Hay incluso una cultura absurda en el cristianismo, entre comillas, de que necesitas estar bajo la cobertura de un falso apóstol y profeta de este tiempo. Es decir, no necesitas estar bajo el cuidado del Señor ni de Cristo.
Jesús dijo, yo estoy edificando mi iglesia. ¿Por qué necesitaríamos otro mediador como un apóstol falso? Diciéndole a las iglesias, necesitas mi cobertura. No necesitamos otro mediador, hermanos. Porque el autor de Hebreos está diciendo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento estaba apuntando en una sola persona, Cristo Jesús. Sería absurdo que regreses a los rudimentos antiguos, porque los rudimentos antiguos están apuntando a una sola persona. Mantente firme en la fe, confiando en la obra del Señor. Dios sigue hablando y está hablando a través de su Hijo. Vivimos en una era en donde la Biblia no es necesaria. Se ha sustituido los púlpitos por cualquier otra cosa. Se ha sustituido la palabra por cualquier otra cosa. Tiene el lenguaje cristiano, pero no se predica a Cristo y este crucificado. El autor de Hebreos nos está exhortando a volver a las Escrituras, en donde Dios aún continúa hablando y su lenguaje es Cristo. Esta es la forma en cómo Dios habla, a través de Cristo y por medio de Cristo. Dios continúa hablando hoy por medio de Cristo. Si no vamos a creer esto, si no vamos a vivir esto, si no vamos a defender esto, si no vamos a escuchar la palabra del Señor, no tiene sentido que nos reunamos cada domingo. No podríamos llamarnos ni iglesia y menos cristianos. ¿Para qué nos reunimos hoy? Para escuchar y ver a Cristo. Para escuchar, cantar, orar su palabra. Queremos ser sumergidos en sus verdades. Dios sigue hablando, iglesia. ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás escuchando, iglesia? Dios sigue hablando. Le decían una vez a un pastor, quiero oír la voz de Dios audible. Y el pastor decía, entonces lee la Biblia en voz alta. Dios sigue hablando. Lucas 9:35, y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. ¿A quién estás escuchando hoy? Oír al mejor. Déjame darte otra ilustración de esto, porque creo que lo entendemos a nivel pragmático. Porque quisiéramos escuchar, si estudiamos algún tipo de carrera, en cualquier rama, quisiéramos escuchar al experto, ¿no? Para poder aprender de él. Quisiéramos, si tenemos una afectación física, una afectación de salud, quisiéramos ir al mejor doctor. Quisiéramos que nuestros hijos fueran a la mejor universidad. Quisiéramos tener el mejor puesto. Quisiéramos tener la mejor casa, el mejor vehículo, y si se nos daña, quisiéramos que lo viera el mejor mecánico, ¿sí? Lo entendemos a nivel práctico. Pero cuando trata del área más importante de tu vida, no nos importa escuchar cualquier cosa. Queremos escuchar a Cristo. No a los psicólogos, no a la filosofía de este mundo. Queremos escuchar a Cristo. Nada más. Queremos construir nuestras casas con los mejores materiales. Queremos contratar a los mejores albañiles. Así sucesivamente en todas las áreas. Y lo irónico es que el área más importante de tu vida es la más negligente. Por eso las iglesias están llenas, escuchando cualquier tontería de sus pastores, en lugar de escuchar, así dice el Señor. Tenemos una generación de creyentes que está fascinada con el Señor me reveló hoy y dice que todos de ustedes tienen que ofrendar más. No, tú lo sabes porque eres egoísta, que tienes que ofrendar más. No necesitas que yo manipule la palabra de Dios para hacerte entender de tu avaricia. Yo necesito simplemente predicar la palabra de Dios y Dios, si eres cristiano, traerá ese peso a tu corazón y te hará ver los ídolos de tu corazón. Y lo que tenemos hoy en día es una manipulación y un abuso del cristianismo. Podríamos simplemente observar hacia afuera, pero mirar hacia adentro. Porque ¿cuántos de ustedes ni siquiera cargan una Biblia y se llaman cristianos? ¿Sí? No me digas, es que la traigo en mi celular.
y la lees. Deberías tener tu Biblia rayada, marcada, desgastada. Deberías tener en tu colección varias Biblias que has leído de pies a cabeza en varias versiones y traducciones. Porque amas al Señor y quieres escuchar su voz. No hay nada más importante que lo que Dios tiene que decir. ¿Por qué entonces estamos tan fascinados por ir y comprar el próximo libro de mi pastor favorito en lugar de venir y concentrarme en lo que dice el Señor? Su voz sigue siendo más importante y más relevante hoy, ¿no? Podríamos decir, ¿cuánta maldad hay, Pastor Hamilton, afuera en las iglesias? Gracias a Dios que nos ha sacado de esas... Amén, gracias a Dios que nos rescató de esa idolatría. Pero tú lees la Biblia, hermano. ¿Tú lees tu Biblia? ¿Tú aplicas tu Biblia? ¿O simplemente la usas para ver el pecado en los demás, pero nunca ves tu pecado? Simplemente puedes ver la perversión en el mundo, pero no ves tu propia perversión, que puedes pasar el día anterior, antes de venir a la iglesia, un sábado, viendo toda la noche Netflix y todas las series, sin ni siquiera orar. Pero sí, pastor, qué horrible esas iglesias donde no se predica la palabra de Dios. Sí, es horrible, pero también tu corazón es horrible. Porque te dices llamar cristiano y esta semana quizás no oraste ni un solo día. Y no leíste la Biblia ni un solo día. Pastor, ¿por qué entonces las iglesias se llenan tanto con esta fascinación? En 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Sí, eso está ocurriendo. Pero también no puedes victimizar a toda esta gente, porque en 2 Timoteo 4:3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Entonces nos recuerda la necesidad de las Escrituras, la necesidad del Evangelio, la necesidad de predicar a Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando hoy y lo ha hecho en su palabra, donde apunta a una sola persona, Cristo Jesús. Tú y yo lo necesitamos, más de lo que tú piensas que lo necesitas. Déjame darte 3 conclusiones simples, pero necesarias para nosotros. La primera conclusión que tenemos que ver en este momento es que si Dios está hablando y hablando a través de su Hijo, esta es la mejor manera en la que debemos ver, leer, interpretar y predicar las Escrituras. No está en sus notas, para que puedas prestar atención. Nos está diciendo el autor de Hebreos y Dios mismo que esta es la manera correcta de ver, leer, interpretar y predicar las Escrituras. Es cristocéntrica. Gira en torno a la gloria del Hijo. Nos está mostrando su poder y su gloria en Él. Esta es quizás, digamos, nuestra herramienta hermenéutica para leer e interpretar las Escrituras. Es viendo la gloria de Dios y la gloria de Cristo en toda la narrativa de las Escrituras. No hay otro héroe. No puede salir de las Escrituras pensando que hay otro héroe. Esa es la promesa de Dios en Cristo Jesús y se ha cumplido en su primera venida y regresará por su iglesia. No hay otra forma de ver las Escrituras, entender las Escrituras e interpretar las Escrituras, sino con su eje central, su cumplimiento en Cristo Jesús. En 1 Corintios 2:1-5 dice el apóstol Pablo: por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la manera de leer, entender y meditar en las Escrituras. Una siguiente conclusión sería: no debemos buscar ni esperar una nueva revelación fresca. Dios nos ha hablado en su Hijo. Dios ha hablado definitivamente y finalmente en su Hijo. No deberías
esperar o buscar una interpretación más o añadir algo más a las Escrituras, el canon está cerrado. Todo hombre y mujer que se llame así profeta, apóstol de Dios y está añadiendo cosas a las Escrituras es falso maestro. No deberíamos de esperar eso. Tienes todo en tus manos, lo que Dios quería que tuviésemos para entenderlo y conocerlo. No necesitamos nuevos profetas, necesitamos la predicación de la palabra de Dios. Una tercera conclusión: todos tenemos entonces en su palabra lo que necesitamos. La pregunta que debemos hacernos es cómo la estamos usando. Si no estamos usando su palabra para conocer, profundizar, amar, crecer en conocimiento de manera más profunda y personal a Jesús, entonces no la estamos usando bien. Decía Spurgeon: con respecto a la palabra de Dios, deberíamos ser como ardillas, viviendo en ella y de ella. Ejercitemos nuestras mentes brincando entre sus ramas, encontrando nuestro reposo y comida en ella, y haciendo de ella lo que ella sea todo para nosotros. Seremos los que más nos beneficiaremos de ella. Si la hacemos nuestra comida, nuestra medicina, nuestro tesoro, nuestra armadura, nuestro descanso y nuestra delicia. Permíteme ir terminando con esta pregunta: ¿cómo sacarle el máximo provecho espiritual a las Escrituras? Y esta no es una cita exacta de Thomas Watson, pero obviamente no viene de él, de un libro que se llama Cómo sacarle el máximo provecho espiritual a las Escrituras. Y déjame leértelo rápidamente. Elimina las distracciones, prepara tu corazón, léela con reverencia, léela en orden, comprende lo que lees, léela con seriedad, memoriza lo que lees, medita en lo que lees, acércate con humildad, recíbela como lo que es, palabra de Dios. Ten en cuenta su valor. Ama las Escrituras, léela con un corazón honesto, aplícala a tu propia vida, fíjate en sus mandamientos y sus promesas, presta atención a los pasajes fundamentales, úsala como un espejo, sé consciente de su contexto, considera la narrativa bíblica, léela hasta que tu alma se encienda, pon en práctica lo que lees, mira a Cristo en las Escrituras, ora a Dios mientras lees. Thomas Watson. Con eso termino. ¿Qué ha producido la palabra en ti? Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Entonces mi pregunta para ti es: ¿qué ha producido la palabra en ti? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en tu vida? Déjame citar a Jesús y sus palabras en Lucas 8, del 4 al 15. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra cayó en medio de los espinos y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar de estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Que oiga. Dios sigue hablando, iglesia, y habla a través de su Hijo. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir esta parábola y él respondió: a ustedes se le ha concedido conocer los misterios del reino, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen y reciben la palabra con gozo,
pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en algún momento de la tentación sucumben. Versículo 14, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿Qué ha producido la palabra en ti? Ese es un excelente texto para meditar, porque las tierras están reflejando el tipo de persona. ¿Has dado frutos? ¿Estás dando frutos? ¿O simplemente las otras tierras están describiéndote exactamente a ti? Dios ha hablado, sigue hablando a través de su Hijo. Y cuando Jesús empezó a predicar su ministerio, dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje fue de arrepentimiento, llamando al pecador a arrepentirse. Dios sigue hablando. Él es mi Hijo amado, dijo el Señor, óiganlo a Él. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esos textos, Señor, en hebreo, confrontan nuestros corazones, confrontan nuestra cultura sumergida en tantas filosofías, Señor. Ayúdenos, Dios, a que más creyentes, Señor, o más hombres y mujeres confundidos, Señor, puedan escuchar tu verdad y arrepentirse, Señor, de sus pecados y su maldad. Usa, Señor, las iglesias bíblicas y sanas para predicar tu evangelio, Señor. Usa nuestra iglesia, Señor, y las iglesias Petra en Nicaragua, en Colombia, en Bosman, y en todos los lugares, Señor, donde hay una iglesia, donde se predique a tu Hijo y a este crucificado, Señor, que tu nombre sea exaltado. Trae, Señor, un avivamiento, Señor, una reforma, pero ningún avivamiento y ninguna reforma será posible sin volver a las Escrituras. Yo oro, Señor, para que en nuestra iglesia, Señor, aquellos que aún están caminando, Señor, sin ti, Señor, están muertos en sus delitos y pecados, puedan venir a la salvación. No pueden esconderse delante de ti, Señor, y no pueden esconderse cuando tú defines tan gráficamente la condición del hombre. Si no están dando fruto para la gloria de tu nombre, es simple, no son creyentes y están confundidos, están regresando a los rudimentos antiguos, a una cultura religiosa, pero no amándote a ti a través de la religión excelente que es por medio de Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a meditar en tu verdad, Señor. Pero, Señor, trae, Señor, la salvación a aquellos que vagan sin ti, Señor. Señor, levante, Señor, una generación de predicadores que aman tu palabra, Señor, en nuestra nación. Que se humillan delante de ti, Señor, para predicar y proclamar tu nombre, Señor. Ayúdenos a mantenernos fieles a tus principios y tus preceptos, Señor. Ayúdenos, Señor, a construir nuestra vida sobre la roca inconmovible, a tener nuestra esperanza, nuestros afectos y deseos en ti, Señor. Señor, proteja nuestra iglesia, Señor, de caer en mentiras y engaños de filosofías de este mundo, porque es más moderno, Señor, o es más cool, Señor, o es más accesible a la mente y el corazón de los paganos, Señor. Ayúdenos a mantenernos firmes en predicar tu palabra. Y yo oro, Señor, no solamente por mí, sino los ancianos y los maestros de nuestra iglesia, los futuros maestros de la iglesia y los futuros pastores de esta iglesia, Señor, para que nunca se quite la centralidad de tu palabra y de tu púlpito y de la gloria de tu Hijo en este lugar, Señor, aunque nuestra vida, Señor, dependa de ello. Ayúdenos, Señor, a ser fieles, a ver a Cristo con todo nuestro corazón y nuestro ser, para la gloria de tu nombre. Será Cristo exaltado con nuestra vida y entonces tú, Señor, también serás glorificado cuando exaltamos y glorificamos a Cristo. Gracias, Padre, por tu misericordia y bondad en nuestras vidas. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.